Y el presidente Danilo Medina dice que no sabía que Van Troy Suazo estaba en prisión al momento de designarlo por decreto como viceministro de la Juventud. Señores, ¿y cuánto se cacareó que habría nombramientos, que habría decretos? Definitivamente el presidente se quedó en nombramientos y en movimientos de rangos de cargos de tercera categoría, lo que no llenó las expectativas de algunos ministerios y de algunos nombramientos, de algunos tutumpotes que uno entiende que no están haciendo nada. Al parecer, el presidente no tiene conocimiento de quiénes son los premiados con un cargo en el tren gubernamental. Aunque efímera la designación de Van Troy Suazo como viceministro de la Juventud y quien fuera destituido sin siquiera tomar juramento, ha sido la tapa que ha rebosado el pomo de críticas y señalamientos contra algunos de los recientemente nombrados en el Estado. El líder juvenil del gobernante Partido de la Liberación Dominicana cumple 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción por supuesta violencia de género contra su pareja en el Centro de Corrección Baní Hombres. Datos que se escaparon del conocimiento del mandatario. Viceministro de la Juventud está detenido y fue designado. ¿Qué pasó ahí? Yo no lo sabía. Pese a que Madin del Milagro Guava, esposa de Van Troy Suazo, alegó que se trató de un malentendido de la fiscal de atención a víctimas de violencia, se está a la espera de que el tribunal revise la medida. En una discusión entre esposos, ella fue donde una amiga, que es la magistrada Cecilia, para que lo aconsejara. Y la magistrada lo que hizo fue que se excusó y dejó una orden de prisión. Pero no fue nada del otro mundo, o sea, yo en ningún momento tuve ninguna agresión, mi esposo no me ha agredido ni en ese momento ni en ningún otro. Las vinculaciones a pendientes con la justicia no se limitan al caso de Suazo. Mediante el decreto 7918, el Poder Ejecutivo designó a Andrés Boció como cónsul dominicano en Haití, pese a que en su antecedente está el registro de que en el año 2007 fue suspendido como consejero de la Embajada Dominicana en esa nación, tras ser acusado de supuestamente instalar consulados paralelos. Además, en 2014 Boció fue acusado de tráfico de haitianos luego de que miembros de la División de Inteligencia Militar G2 del Ejército Dominicano lo atraparon infraganti traficando 15 haitianos indocumentados hacia Santo Domingo. Estas imágenes muestran el momento en el que el presidente tomaba juramento de Andrés Navarro como canciller de la República y otros funcionarios en el 2014 en Palacio Nacional, cuando el mandatario saludó a los presentes de mano uno por uno. Al llegar donde Boció se negó a escuchar un secreto que al parecer quería decirle al oído. La imagen lo dice todo. A estos escándalos se suma Enrique Martínez, recién designado asesor en desarrollo territorial del Poder Ejecutivo y quien en el 2013 fue destituido como director del Consejo Estatal del Azúcar por alegados actos de corrupción. Para completar el panorama sombrío, el destituido director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, no asumirá la posición de asesor hospitalario hecha por el Poder Ejecutivo por entender que cumplió con su deber, pero advirtiendo que hay que despolitizar el sector salud. No pienso asumir esas funciones de asesor hospitalario del Poder Ejecutivo. Yo entiendo que vengo saliendo del sitio donde se hacían las cosas. Entonces, yo estoy en muchos años teorizando en el ámbito de la salud. Entonces, yo creo que puede ser una posición para otra persona. En medio de los malestares, el presidente tomó juramento de los nuevos incumbentes en un acto celebrado en el Salón de Embajadores de la Casa Presidencial. Yo, presidente, sobre los nombramientos que salieron de gente en prisión y con pasado oscuro, salgo a buscar. Que el presidente lo sabe. ¿Quién recomendó eso? Que haya consecuencias. Eso es una burla. Fue una vergüenza tremenda para el presidente, que se nota desenterado. Y sus coladores no están funcionando entonces. Tiene que haber un colador. ¿Quién propuso a ese hombre, a ese Van Troy? Hace rato debió saber que está preso.
y que eso no se publicara. Vantroy Suazo fue designado viceministro de la Juventud con el decreto 8018 y de haber llegado a ese cargo, sería beneficiado con un sueldo de 200,000 pesos, 2 secretarias, 2 asistentes y un chofer. Esos empleados con sueldos entre 20,000 a 40,000 pesos. El dato es extraído de la nómina del Ministerio de la Juventud, desde donde les mostramos el ejemplo del viceministro de Extensión Regional, que tiene asignado ese mismo salario y ese mismo número de empleados. Otros viceministros tienen el mismo sueldo, pero en algunos casos con más empleados bajo su mando, como por ejemplo el de Planificación y Desarrollo, que tiene 7. Vantroy no llegó ni siquiera a juramentarse en el puesto, ya que desde que se hizo público el decreto, CDN denunció que estaba preso preventivo acusado de violencia intrafamiliar. Las críticas a esa designación motivaron al presidente Danilo Medina a emitir el decreto 8118, pasadas las 9 de la mañana de este martes, alrededor de unas 12 horas después, derogando al efímero funcionario. Vantroy será recordado en la historia dominicana como el viceministro de más corta duración en su puesto. Bueno, eso habría que revisar esa situación. Realmente nosotros entendemos que si es así, habría que tomar una revisión puntual en ese sentido. El canciller dijo que desconoce el caso en el que se involucra Andrés Boció, por lo que no quiso entrar en consideraciones del mismo. Bueno, él ha hecho un trabajo dentro del marco institucional que llena los requisitos. Otras consideraciones de carácter personal o de hechos o antecedentes que no se corresponden a este momento, ya eso son otras cosas que yo no quisiera juzgar porque desconozco. Y como desconozco, entonces no puedo fijar una posición en ese sentido. Sobre la designación de personas con asuntos pendientes en la justicia, esta fue la respuesta del funcionario. Eso habría que revisarlo, porque yo no soy juez para juzgar a nadie en ese sentido. Lo que sí que ciertamente con todo el que se nombre hay que tener el debido cuidado, pero yo entiendo que estos procesos se han debido hacer tomando en cuenta todas esas consideraciones. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, y otros empresarios sentenciaron que no le conviene a la imagen del gobierno el nombramiento de funcionarios acusados de tráfico de personas y de violencia intrafamiliar. No apoyamos la violencia de género bajo ninguna circunstancia, y si está sometido a la justicia tendrá que probar su inocencia. No debe haber sido nombrado esa persona en estas circunstancias. Marisol Vicen sostuvo que el movimiento de ficha ejecutado por el presidente Danilo Medina no solo nombra a personas cuestionadas, sino funcionarios que no se corresponden en posiciones técnicas. Realmente hay insatisfacciones con relación a los mismos, no sabemos cuántos nombramientos más se van a producir. Sin embargo, dirigentes del PLD defienden las designaciones y la oposición arremete contra el gobernante. ¿Qué queja que pueda haber respecto de uno de los designados, de lo designada? Yo estoy plenamente convencido de que si procede el presidente atenderá a ese reclamo. Es imposible que el presidente de la República le den a emitir un decreto donde haya un cuestionamiento, y no solo un cuestionamiento, haya un sometimiento a la justicia. Todo muestra una falta de cuidado, el gobierno debe de depurar bien los expedientes. Pero las destituciones de las 49 personas nombradas por el presidente Danilo Medina, Andrés Boció y Vantroy Suazo tienen pendiente en la justicia caso por tráfico de personas y violencia intrafamiliar. El presidente de la República, no importa el nombre que tenga, lo que hace es que le somete al consultor jurídico el nombre de la persona a designar. No olviden que el decreto es una decisión que emana del Poder Ejecutivo. En ese sentido, cuando se consigna, lo que hace el presidente de la República es que firma el decreto. Ahora, ¿cuáles son los elementos que han generado una especie de escarceo público? Es el hecho de que personas que, si bien es cierto, no ha intervenido una sentencia de fondo limitándole los derechos civiles y políticos, por su reputación, que digo yo, mala, cuestionable, evidentemente se le benefició de un decreto. Hay un caso que la derogación es de público conocimiento, el caso de un viceministro de la Juventud, con un tema tan terrible para el país como es el tema de la violencia de género. Pero quiero decir, actualmente hay otros funcionarios que tienen jerarquía administrativa en el tren del Estado que han tenido temas parecidos. Y en el caso de Bocio, sin lugar a dudas, una persona que ha tenido 3 temas respecto a introducir a la República Dominicana desde el territorio haitiano
nacionales haitianos de forma ilegal, yo pienso que no tiene las credenciales o el perfil para un justo desempeño de la posición. El presidente dice que no sabía, que él no sabía cuando lo designó, que él estaba envuelto en esta situación. ¿Cuánto tiempo puede pasar ese proceso en que el presidente le solicita al consultor jurídico que quiere a esa persona en determinado cargo y que resulta entonces que pudo haber sido en ese transcurso? ¿Es posible? ¿El consultor jurídico no revisa? No, realmente el consultor jurídico es una persona obediente a la orden administrativa del presidente. Ahora, yo lo que quiero decir es que en el caso de Bosio, el presidente Medina conoce perfectamente al señor Bosio. Es un cuadro fundamental de él, ha tenido responsabilidades políticas en Elías Piña y el presidente de la República, cuando Bosio ha tenido dificultades, desempeñaba posiciones importantes en el tema administrativo. Era ministro de la presidencia en ese momento. Repito, aunque no ha intervenido una sentencia de fondo al respecto, las acusaciones son públicas y yo siento que degradan la condición de un servidor público que en ese caso tiene una reputación muy cuestionable.